Saludos, en este video les voy a mostrar cómo calcular las reacciones en vigas que tienen cargas distribuidas. La competencia que vamos a desarrollar es transformar cargas distribuidas en cargas concentradas para hacer el análisis de vigas. Como resultado de aprendizaje que vamos a obtener, vamos a poder determinar la fuerza equivalente a una carga distribuida en vigas y cómo calcular las reacciones de vigas sometidas a cargas distribuidas. Primero recordemos el concepto. Recuerden que una carga distribuida es una fuerza por unidad de longitud. Normalmente nosotros tenemos la viga y a lo largo de la viga varía la carga en función de la longitud. Entonces tenemos carga por unidad de longitud. Entonces esta variación que tenemos acá, esta curva, normalmente es una función. Esa variación tiene unidades de carga por unidad de longitud. ¿Qué vamos a hacer? Como tenemos esta carga distribuida, lo que queremos es reemplazar toda esta carga por una sola fuerza concentrada, que sea equivalente, es decir, que produzca el mismo efecto en la viga que produce la carga distribuida. Para esto, ¿qué vamos a hacer? En la teoría se vio que básicamente la forma de hacerlo es encontrar el área de esta curva, hacer el área, que sería esta integral. Esa área nos representa la carga concentrada. O sea que calcular la carga concentrada es sencillo, solo consiste en calcular el área bajo la curva del gráfico de carga distribuida en función de la longitud de la viga, la posición de la viga. Después de que tenemos la carga, la pregunta es ¿dónde la ubicamos? ¿En dónde ubicarla? Desde el extremo hacia acá, ¿a qué distancia? La respuesta es simple, es el centroide del área. Entonces, esta área como tal tiene un centroide. En ese centroide vamos a ubicar la carga concentrada. Entonces, los dos cálculos que tenemos que hacer son básicamente, para resumir, el área o la curva nos representa la carga concentrada. ¿Y en dónde la ubico? En el centroide del área que estoy trabajando. Esos son los dos conceptos que vamos a manejar para hacer cargas equivalentes. Entonces, vamos a hacerlo con este ejemplo. Nos dan esta viga en la cual, adicional a las cargas distribuidas, tenemos un momento concentrado y unas cargas concentradas que están aquí en las cargas mutuales. Entonces, el propósito aquí es cómo transformamos estas cargas distribuidas para que poder calcular las reacciones en los apoyos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues apliquemos la teoría. Tenemos esta carga distribuida. Vamos a reemplazarla como aparece acá. Podemos simular que esto es una parte triangular y una parte rectangular. O sea, la superposición de estas dos cargas me va a producir esta carga. Entonces yo lo puedo partir así para que me quede fácil calcular el área. Entonces el área de esta carga distribuida, esta variación que es una variación lineal, yo la puedo asociar a un triángulo. Entonces la puedo llamar como mi área 1, que es la que he colocado aquí, área 1. Entonces el área de esta carga distribuida pues es el área de un triángulo. En este caso pues no es necesario hacer integrales. Si fuera el caso pues haría uno la integral. En este ejemplo que estamos haciendo es una distribución lineal. Entonces vamos a trabajar con esta área de un triángulo. Básicamente, ¿qué es? Un medio de la base que es 3, es decir, esta distancia es 3. Aquí la podemos ver, 3, 3. Entonces tengo la base por la altura. ¿Cuál es la altura? La altura del triángulo. Pues esa altura es 2 kN por metro. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque en el dibujo nos habían dicho que esta distancia era 3 kN metro, pero aquí también me dijeron que esta era 1 kN por metro. Es decir, a 3 le quitamos 1 kN metro y nos da esta altura. Esa es la altura del triángulo. Entonces tengo acá un medio de la base por la altura. Eso me da el área de ese triángulo, que si ustedes observan da unidades de kilonewton. En la unidad de metro se cancela con esta unidad de metro. Tengo el área que me representa la fuerza concentrada. Entonces ahora, ¿dónde la ubico? Como hemos visto, esto es un triángulo. Sabemos de que el triángulo tiene un centroide que está ubicado a un tercio del lado que tiene los 90 grados, en esta esquina 90 grados, hacia allá a un tercio de esta dimensión. Entonces hacemos eso, un tercio de 3, porque sabemos de que esto mide 3. Eso nos da 1. Quiere decir que esta fuerza de 3 kN la tenemos que ubicar a una distancia de 1 metro medido desde este borde. Entonces aquí lo he llamado X1 y aquí tengo la fuerza de 3 kN ubicada allí. Entonces ya observe que he colocado de manera más tenue, como en sombrita, la carga distribuida, porque realmente no están las dos. Al yo quitar la carga distribuida, la voy a reemplazar por esta carga concentrada. Ahora bien, vamos a trabajar con la parte rectangular. Como es un rectángulo, pues el área de un rectángulo es base, que es 5,
por la altura que es 1 kilonewton metro. Aquí está. El área 2 es 5 metros por la altura. Eso nos da 5 kilonewton. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Entonces, en el centroide de este rectángulo. Sabemos de que por ser un rectángulo, el centroide está en toda la mitad. Entonces, aquí colocamos un medio de 5, o sea, 2.5. Recuerden que esto mide 5. Entonces, la carga concentrada de 5 kilonewton la voy a colocar aquí y me va a representar este efecto de esta carga distribuida. Entonces ya tengo la sustitución de mi carga distribuida, que era de esta forma, la reemplacé por esta carga de 3 kilonewton y esta de 5 kilonewton ubicados en los respectivos centroides. A partir de aquí, pues el problema se reduce a un problema de fuerzas concentradas, como ya se ha resuelto en otros ejemplos. Entonces, continuémoslo para que miremos cómo se termina el ejercicio. Entonces ya hacemos el diagrama de cuerpo libre, colocamos la viga, colocamos estas fuerzas que son las que representan la carga distribuida, las cargas concentradas que tiene, la reacción en el apoyo, una reacción en A y una reacción en X y en Y, dado que es una articulación, y aquí, dado que es un apoyo en rodillo, pues tenemos una reacción vertical. Entonces ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Una vez tenga el diagrama de cuerpo libre, pasamos al siguiente paso, que es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, básicamente, pues vamos a aplicar sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Qué nos va a dar? Pues que en X solo aparece a su X. Entonces, por eso nos da a su X igual a 0. Por lo tanto, pues se concluye que a su X es igual a 0. Ahora, la estrategia siempre para calcular reacciones, normalmente yo recomiendo utilizar estas dos ecuaciones cuando hablamos de vigas, cuando estamos tratando problemas de vigas. Entonces, yo hago sumatoria de momentos aquí en A. Entonces, momentos en A. Entonces, arranquemos siempre, recomiendo arranque de izquierda a derecha. Entonces, la primera fuerza que está es la de 1.5 kilonewton. 1.5, aquí está, por la distancia. Fuerza por distancia. Entonces, ahí está 1.5 por 3. Entonces, fuerza, distancia, signo. Entonces, el signo, mire que esta fuerza, con respecto al punto A, tiene la tendencia a rotar en ese sentido. Trata de rotar en ese sentido. Por lo tanto, es un momento positivo, según la regla de la mano derecha. Por eso acá lo colocamos positivo. Seguimos con la fuerza de 3 kilonewton. Esta fuerza de 3 kilonewton sabemos de que está ubicada a una distancia x1 que es 1 metro. O sea que de aquí a aquí hay 1, pero como de aquí a aquí hay 3, significa que de esta línea a este apoyo hay 2. Entonces, fuerza por distancia, aquí está 3 por 2, y de nuevo esta fuerza con respecto a este punto trata de rotar en ese sentido. Por lo tanto, es positivo. Normalmente lo hacemos así: fuerza, distancia, signo. Fuerza, distancia, signo. Fuerza 3, distancia 2, signo positivo. Continúo con la fuerza de 5 kilonewton. Entonces tengo que la distancia x2 es 2.5. Como de aquí a aquí hay 2.5 y de aquí a aquí hay 3, pues la distancia entre estos dos es 0.5. Entonces nos da fuerza 5, distancia 0.5. Positivo porque trata de rotar en ese sentido. Entonces positivo. Seguimos. La fuerza a su Y no produce momento porque está pasando por el mismo punto donde estoy haciendo la sumatoria de momentos que en A. Es decir, la distancia es 0. Por eso el momento de esta fuerza no se incluye, porque es 0. Sigue esta fuerza que es 1.6. La distancia es 2. Vamos lo que es 2 y la fuerza es 1.6. 1.6 fuerza, distancia 2, signo. Como esta fuerza con respecto a este punto trata de rotar así, decimos que es un momento negativo. Por eso le ponemos el menos. Ahora continuamos con esta fuerza. B sub Y. B sub Y trata de rotar así, con respecto a este punto. Significa que la fuerza por la distancia, aquí la tenemos 4, y el signo es positivo. Fuerza, distancia, signo. Eso nos da este producto. Y continuamos con la última fuerza concentrada, que es de 1.8, 1.8, 1.8 por esta distancia que es 6. Y como esta fuerza con respecto a este punto trata de rotar así, pues produce un momento negativo. Ahora, incluimos este momento es un momento concentrado que si están viendo, el sentido del momento es también negativo. Entonces aquí aparece menos 1.2. Igual a 0. Esta ecuación de sumatoria de momentos igual a 0
Si observan, todas estas son operaciones que podemos multiplicar fácilmente en la calculadora. Todo esto lo podemos operar, lo podemos operar, lo podemos operar. Y una vez despejemos, pues podemos hallar el valor de B sub Y. Entonces B sub Y, si usted lo hace la operación, le da que B sub Y es 0,55 kN. Es decir, todos estos términos que están acá restando los pasamos al otro lado de la ecuación, sumando ambos lados, por ejemplo 1.2, 1.2 acá. Entonces cambiamos de lugar y hacemos el despeje tradicional que uno hace y encuentra B sub Y. Una vez encuentra B sub Y, hicimos momento acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hagamos sumatoria de momentos en B, en este punto. Entonces, de nuevo, continuamos siempre las fuerzas de izquierda a derecha. Entonces, la primera fuerza que le encontramos es de 1.5. Entonces, sumatoria de momentos en B igual 1.5 por la distancia. Esto mide 3 y 2, 5 y 2, 7. O sea, la distancia de esta fuerza con respecto a este eje, a este punto, aquí, es 7. Entonces 1.5 por 7 y de nuevo el sentido, como este sentido va así, con respecto a este punto va a tratar de rotar así. Por lo tanto es positivo. Cojo la fuerza de 3 y de nuevo la distancia. ¿Cuánto es la distancia de esta fuerza? La deslizo hasta aquí, de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Pues como ya sé que todo esto tiene 7 y esto está a 1, pues me da 7 menos 1, 6. Entonces 3 por 6 me daría el producto. El signo de nuevo es positivo porque rota así. Tengo esta. Continúo con la fuerza de 5 kN. Está a 2.5 ese extremo. Pero como de aquí a aquí hay 7, pues a 7 le quito 2.5, me da 4.5. Entonces, fuerza 5, distancia 4.5, signo positivo. Sigue a su Y por la distancia. A su Y por la distancia que es 2 y 2 son 4. Entonces, a su Y por 4 y el signo va en este sentido. Como va en este sentido, quiere decir que es negativo. Aquí está, según la regla de la mano derecha. Continuamos con la de 1.6. 1.6 por la distancia. 1.6, fuerza por distancia. Esto rota en este sentido, por lo tanto es positivo. Encontramos este momento concentrado que va en ese sentido, lo ponemos como va, menos 1.2. Mire que en ambas ecuaciones queda negativo. No importa donde estemos haciendo el momento, pues el signo se respeta. Entonces menos 1.2 que corresponde a este momento concentrado. Y finalmente esta fuerza con respecto a este punto trata de rotar así. Por eso es fuerza 1.8, distancia es 2, esta distancia es 2 y el signo es negativo. Entonces, una vez tengo ya ese producto, yo ya puedo, de toda esta ecuación, esto lo puedo operar, esto lo puedo operar, esto lo puedo operar, esto lo puedo operar, lo puedo operar, lo puedo operar. Digamos, despejo hacia el lado derecho, ¿cierto? Paso todo lo uno al lado de acá y después divido entre 4. Al hacer eso, me va a quedar que la respuesta es 12.35. Obviamente lo invito a que lo haga. Entonces ahí con su calculadora haga la cuenta y le va a dar 12.35. Una vez yo haya encontrado a su Y y su Y, siempre recomiendo que usted haga la verificación. Como nosotros agotamos sumatoria de momentos en A, sumatoria de momentos en B, nos queda esta ecuación para verificar. Entonces yo puedo verificar con sumatoria de fuerzas en Y. Entonces hago esta ecuación y si me da 0 estoy bien. Entonces arranco sumatoria de fuerzas en Y. Esta es 1.5 negativo, 3 negativo, 5 negativo, a su Y que me dio 2.1235, 1235, este baja 1.6, 1.6, aquí sube B sub Y que es 0.55 positivo y baja 1.8 esta fuerza concentrada, igual a 0. Al hacer la operación, si usted suma en la calculadora, fácilmente lo puede demostrar que esto le da 0. Una vez usted verifique que esto le dio 0, pues usted está seguro que sus razones están bien calculadas y ya puede proseguir con los siguientes, pues las siguientes preguntas que le estén haciendo. En este caso, nos interesaba transformar una carga distribuida en fuerzas concentradas para poder calcular la reacción en una viga sometida a ese tipo de carga. Entonces recuerde que nuestro problema era este. Teníamos combinaciones de carga distribuida y cargas concentradas y momentos y nos pedían calcular las reacciones. Entonces hemos visto básicamente cómo transformar esta carga distribuida en una carga concentrada y proceder a calcular las reacciones. Entonces reitero, la estrategia es muy simple, es transformar el área en figuras conocidas
rectángulos, triángulos, normalmente los problemas son de este tipo, o en el caso extremo donde le pusiera un área que no es así de simple, pues había que hacer simplemente la integral. Si se hace la integral común y corriente. Entonces, pues espero que este video te haya servido y te permita pues avanzar en el cálculo de reacciones de vigas que tienen cargas distribuidas. Nos vemos en un próximo video. Gracias por la atención.